Mari Compuché, muy buenas tardes a todos y todas quienes están siguiendo esta transmisión de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que en esta oportunidad presentará un diálogo, un coloquio, una conversación, un amable Nucham con destacadas y destacados representantes de la ilustración gráfica mapuche actual, contemporánea. Esta actividad está dentro del marco, ¿no?, de los eventos de difusión que nuestra Subdirección de Pueblos Originarios realiza con cierta frecuencia, con harta frecuencia en realidad, ¿no?, a lo largo de todo el país. En este caso, estamos organizando este evento desde la Subdirección de Pueblos Originarios de la región metropolitana. Hoy día contaremos con la participación, con la palabra, ¿no?, de apreciados y apreciadas invitadas, entre ellas Yani Nahuelhual, ¿no?, Daniela Rueda Huenchún, Camila Peñaipil y René Eduardo Rapimán. Son ilustres ilustradores, ¿no?, que han estado trabajando, algunos y algunas a pesar de su juventud, ¿no?, de manera muy, muy tesonera en presentar imágenes, ¿no?, a un público determinado desde una perspectiva mapuche en este caso, ¿no? Imágenes que tienen que ver con afiches, que tienen que ver con textos, que tienen que ver con, qué sé yo, digamos, ¿no?, una serie de formatos que han estado presentes para difundir, ¿no?, actividades, para difundir conocimientos, ¿no?, desde la población mapuche asentada en la región metropolitana especialmente. Así que les damos la bienvenida a todos y todas para que puedan escuchar, disfrutar y al final ojalá dialogar un poquito con nuestras invitadas y con nuestro invitado especial. Dejamos la palabra para un saludo a nuestro subdirector nacional, ¿no?, de esta Subdirección de Pueblos Originarios que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el señor José Ancán Jara, que algo sabe también de arte, ya que él es historiador del arte, entre otras muchas cosas que sabe hacer en este mundo. No sabemos si en el otro, pero en este mundo sabe muchas cosas. José, adelante para que entregues tu saludo a nuestra audiencia. Tienes que encender tu micrófono. Gracias, Jaime. Mari Compuché, de parte de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, que tengo el honor de dirigir desde hace ya casi 6, 7 años ya. A esta altura, una subdirección que ha tenido un lento, pero un rápido, pero muy azaroso camino, donde hemos tenido muchas vicisitudes que afortunadamente las hemos ido superando, sobre todo a partir del trabajo comprometido que tienen las y los funcionarios de este equipo, entre los que se encuentra Jaime, y que tiene relacionamiento directo con las organizaciones, por lo tanto, con una red de organizaciones indígenas y también del pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, nosotros tenemos el privilegio también de tener los pies bien puestos en la tierra, porque tenemos un contacto directo con las personas. Y lo que nosotros hacemos son apoyar actividades de revitalización cultural. La revitalización cultural, vista la cultura así en sentido amplio, que abarca distintas manifestaciones en el ámbito de la creación y de la recreación de las expresiones culturales de las culturas indígenas y afrodescendientes en el ámbito tradicional y contemporáneo. Hoy día, sin lugar a dudas, nosotros estamos en un momento histórico muy particular, porque por las páginas que se están escribiendo en la Convención Constitucional y también a nivel país, donde vemos que quizás no, como
no sé si por primera vez, pero estamos en un momento donde el tema indígena está sobre la mesa, gústele a quien le guste, eh, y donde también hay una disputa por los símbolos, evidentemente. Cosa que hemos visto patente en los últimos años. Entonces, el mundo de los símbolos es un mundo fundamental como lenguaje. Bueno, siempre ha sido así, pero más todavía en este tiempo que estamos viviendo, que está marcado por la comunicación virtual, por la mirada rápida, la mirada de pocos segundos, donde la imagen retenida es la imagen visual. Muchas veces la red social y la imagen visual es la que llega primero antes que el texto incluso. Entonces, el tema del diseño gráfico es un tema muy relevante al cual nosotros le hemos puesto harto énfasis en lo que hacemos nosotros, porque nosotros hacemos mucha actividad de difusión con las organizaciones y bueno, Jaime por acá en la región metropolitana de una larga lista de actividades que se han hecho dirigidas a las organizaciones, entonces ahí siempre está la imagen gráfica presente. Y nosotros también como a nivel nacional nos preocupamos bastante de ese aspecto. Tenemos una banda de íconos que no sé si ustedes habrán visto, que cada uno representa un pueblo. Esos íconos han tenido mucho éxito porque incluso nos han pedido, no los piden prestados de otras instituciones, cosa que o sea, que no se puede hacer porque en realidad o lo hemos visto en situaciones muy puntuales porque es como la imagen corporativa nuestra. Y bueno, yo saludo este conversatorio, estamos aquí con personas muy relevantes, saludo especialmente a Eduardo, que no lo veo hace harto tiempo en el Vigantimuco, y a la chiquilla Yani, Daniela y, y Camila, que a ella sí la conozco. Son personas jóvenes, se ve que tienen harto Nehuen en sus manos y en su cabeza y en su Roquifam. Así que felicito este conversatorio y bienvenido sea hasta este Nutram sobre este tema tan importante como el diseño gráfico en la época que nos toca vivir. ¿Qué alto, Mike? Mañum, José, muchas gracias por tus palabras iniciales para este grato conversatorio que vamos a mantener durante una hora y tantito, ¿no? Con nuestros invitados, nuestras invitadas. Dejamos entonces ahora con la palabra a nuestro estimado amigo de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, ¿A quién me olvidé de saludar? Disculpa. el poeta, ¿no? Profesor, pintor también, ¿no? Hans Schuster, quien representa, ¿no? A la universidad que he mencionado en un trabajo que ya hemos desarrollado por 6 años, especialmente en el tema de la Escuela de Idiomas Indígenas, que este año, digamos, tendrá una enorme cantidad de cursos y talleres que son realizados, ¿no? Por profesores y profesoras indígenas, tanto de idiomas como de artes y oficios. Hemos desarrollado una serie de actividades en estos 6 años y ciertamente, digamos, no todo tiene que ver también con cómo presentamos estas actividades, ¿no? Y ahí, bueno, la imagen, ¿no? Es importantísima. Entonces, bueno, dejo con ustedes a Hans para que nos entregue sus palabras, su saludo para este evento. Muchas gracias, Jaime. Aquí desde el centro de Santiago, un saludo caluroso en nombre de la Universidad Católica Silva Enríquez. No podemos no mencionar lo que ya nos había dicho José, estos nuevos tiempos en donde la acción y cosmovisión de los pueblos originarios se está haciendo presente cada vez más. Desde esa perspectiva, podemos rescatar y recordar, digamos, toda la visión estética que se da desde los pueblos originarios, especialmente desde la cosmovisión mapuche, y los 4 representantes que están en el día de hoy altamente llevan en muy buena lid
este imaginario. Así es que agradecer este conversatorio y especialmente los aportes que han hecho al trabajo de la escuela, porque cada uno de ellos ha puesto de sí en las piezas gráficas que se han estado desarrollando. Un caluroso saludo y muchas gracias por compartir estas visiones de mundo que son tan necesarias en el Chile de hoy y que requiere de un cambio no solo de mentalidad, sino también estético, y ustedes están allí para proponernos nuevas miradas. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a cada uno de ustedes. José, también un caluroso saludo desde la universidad. Gracias. Chaltumay, Hans, muchas gracias por tus palabras para dar inicio, ¿no?, a esta actividad, a esta conversación, a este Nucham que vamos a sostener con nuestros invitados, nuestras invitadas. Ciertamente, ¿no?, el arte gráfico indígena ha tenido una relevancia significativa en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Así como lo ha tenido la poesía, las literaturas diversas, ¿no?, de los pueblos originarios. Y esto, obviamente, digamos, obedece a los nuevos tiempos, a la emergencia indígena, como diría un historiador por ahí, ¿no?, que va también relevando y va urgiendo cambios, ¿no?, en el campo cultural, ¿no? Cuando José hablaba, digamos, ¿no?, de los símbolos en disputa, me acordé también, digamos, de un poeta irlandés, ¿no?, John Heaney, un poeta premio Nobel, ¿no?, que vivió todo ese proceso, digamos, ¿no?, de guerra y de guerra civil prácticamente en Irlanda, entre la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur, y por supuesto Inglaterra, digamos, como país colonialista, por lo menos, digamos, de la parte sur de Irlanda, ¿no?, en donde él planteaba que efectivamente, digamos, los símbolos siempre están en disputa, pero los símbolos además debían dialogar entre sí, y que ningún símbolo de una tribu se podía o se debiera imponer por sobre otros símbolos de otras tribus, sino que entrar en un franco diálogo, porque la sangre en las calles, decía Heaney, ¿no?, también tiene que ver con esos símbolos, con esa guerra de símbolos, ¿no? Aquí, obviamente, digamos, no tenemos varias opciones, ¿no?, varias posibilidades. Y yo creo que los artistas indígenas en general han apostado por aportar a un diálogo entre símbolos, ¿no?, en general, y eso no quiere decir que no se denuncien los hechos trágicos, los hechos violentos, ¿no?, las imposiciones históricas, ¿no?, que también es un deber, obviamente, de los artistas y sobre todo de los artistas que provienen de mundos que están amenazados, ¿no? Bueno, artistas visuales indígenas en el continente hay muchos, ¿no? Recordamos a Francisco Toledo, ¿no?, de México, ¿no?, al fallecido Guayasamín, ¿no?, qué sé yo, digamos, ¿no?, a José Santos Chávez, ¿no?, el gran grabador mapuche, ya fallecido también, y que favorablemente tiene una fundación en Valparaíso, ¿no?, que resguarda su legado. Y así, bueno, tenemos también una serie de otros diseñadores e ilustradores contemporáneos, ¿no?, que están trabajando en diferentes áreas. Por lo mismo, esta es una pequeña muestra, ¿no?, de las personas jóvenes o ya mayores que están trabajando en esta área, ¿no? Esperamos en algún momento realizar un encuentro un poquito más grande, ojalá presencial, ¿no?, con los demás hermanos y hermanas que se dedican a este trabajo gráfico, ¿no?, en todas las facetas posibles. El programa que tenemos para hoy día, ¿no?, contempla primero la visualización y escucha de unas cápsulas en donde nuestros invitados, nuestras invitadas, entregan ciertas opiniones y información sobre sí mismas, y se van mostrando también algunas de las obras que han realizado. Por lo mismo, ahora invito a nuestra colaboradora insigne, Ailín Catalán, a que pueda disponer, digamos, los primeros videos para entrar en conversación primero con Eduardo, ¿no?, y con Daniela. Entonces, Ailín, ¿será posible que eche a correr esos videos?
Hola, mi nombre es Eduardo Rapimán, soy pintor de formación y he vivido siempre acá en la Araucanía. Ya siempre he vivido en pequeños pueblos donde tuve la fortuna de tener hermosos paisajes y un ambiente bien, digamos, pequeño, ¿no? De pequeños pueblos, donde surgió esta inquietud, ¿no? De querer eh, desarrollarme en el ámbito de las artes visuales. Tengo formación como pintor, pero también he hecho muchos trabajos de diseño y también muchos trabajos de ilustración, pensando principalmente que es un medio fundamental para comunicar y educar en torno a los imaginarios de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Y he tenido la buena fortuna de que mis trabajos se han desarrollado en distintos espacios eh, dentro, digamos, de lo que es el arte visual, ya sea en galería, en algunos museos, también en espacios académicos donde se ha hablado ya un poco de la trayectoria que he desarrollado, pero también he hecho hartas publicaciones con libros de educación, hartas portadas para diversos libros, eh, y creo que ha sido bastante importante en los últimos años el tema de conocer y reconocer a través del arte visual eh, nuestros desafíos, nuestros temas que no son propios dentro de esta época contemporánea, y también comunicar a aquellos que no conocen nada de la cultura, que lo puedan ver y que puedan tener, digamos, este efecto no más inmediato que ofrece las artes visuales para conocer, ¿no? Conocer, reconocer, y desde esto empezar a valorar, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Bueno, surge primero por una inquietud fundamental que tuve yo de querer mostrar lo que es mi cultura, ¿no? Lo que es mi pueblo en relación a lo que yo había aprendido, y que de eso no había nada en los medios digamos, de educación, en los medios de información. Tampoco había un patrimonio visual importante o significativo, o algo que me pudiera ilustrar a mí correctamente esa vida que yo tuve con mi familia y mi comunidad, ¿no? Esta comunidad que fuimos sosteniendo en distintos lugares donde lo mapuche tiene una carga emocional muy poderosa, ¿no? De mucho afecto, territorios de los afectos. Entonces eso quise ver yo, ¿no? Eso quise mostrar a través de mi trabajo artístico, indagar, conocer y profundizar, por cierto, todo lo que son mis conocimientos, y lo he hecho a través de las artes y con la voluntad de querer comunicar y dar, no sé, la mejor impresión respecto a lo que es mi trabajo artístico. Mari Mari Pulamien, Compuenui, Peumañán Chamoleimun, Incheta Daniela Rueda Buenchumpinen. Soy ilustradora mapuche, aprendiz del oficio del Rutrán, orfebrería. Me crié en Tirúa, Cañete, ahora vivo en Santiago Guarrameu, soy guarriache. Estudié diseño en comunicación visual en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Comencé mis estudios del Kimun del Rutrán en la Escuela de Oficios Mapuche del Programa de Pueblos Originarios de la Comuna del Bosque. Trato de desarrollar mis oficios, mi arte, resaltando lo que somos los mapuches, un pueblo guerrero, un pueblo que ha sido oprimido por muchos años, que ha sido oprimida su cultura, que hemos sido reducidos a la guarria, siendo que pertenecemos a la tierra. Creo principalmente que el arte y el arte gráfico es una herramienta de lucha, una herramienta de memoria histórica. Creo que debe ser aprovechada como tal, ya sea para mostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, demostrar que todavía estamos vivos y que no somos un pueblo extinto, como también para visibilizar lo que está sucediendo hoy en día, lo que no ha sucedido desde hace 500 años.
Hace poco asesinaron a un lamien huilchafe de nuestro pueblo, Pablo Marchán. Creo que esto es parte de eso igual, de mostrar qué es lo que está sucediendo y que no se haga invisible, como hemos sido invisibilizados durante mucho tiempo. Eso, mis obras han sido propuestas gráficas para distintas organizaciones, pero creo que principalmente quisiera aprovechar este tiempo para hablar de eso, de que creo que el arte es una herramienta de lucha que debe ser usada para visibilizarnos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra realidad hoy en día como mapuche. Eso. Espero les guste mi trabajo y muchas gracias por invitarme a este coloquio. Peucayal. Muy bien, ahí teníamos las cápsulas en las que Eduardo, ¿no?, y Daniela hablan un poquito en términos muy resumidos, ¿no?, de sus experiencias, del sentido, ¿no?, que le adscriben a su ejercicio artístico. Y por lo mismo, para extender un poquito la conversación, quisiera, digamos, ¿no?, iniciar este diálogo con un par de preguntas, ¿no?, que tienen que ver con aquello que los ha hecho, ¿no?, sentirse parte de una vocación, en este caso una vocación artística. Le pregunto a Daniela cómo surge en ella, ¿no?, esta vocación por generar en su vida la práctica del arte, ¿no?, de la... es precisamente, digamos, no del arte gráfico, porque ella ha conversado acá, ¿no?, en esta cápsula, que parte importante de su trabajo está al servicio de organizaciones, por ejemplo, ¿no? Algo bastante presente en muchos artistas indígenas. ¿Cómo vive Daniela, digamos, ¿no?, esa experiencia de estar al servicio también, ¿no?, de las organizaciones y las comunidades, ¿no? ¿Cómo inicia esta vocación y cómo asume también, ¿no?, este servicio artístico a sus propias organizaciones y comunidades? Marimar y Lamien, bueno, yo creo que la vocación o este deseo de crear viene de algo, no sé, es como algo innato, pienso que un poco de la esencia. Desde que uno es pequeño igual creo que es más fácil, o al menos para mí, manifestarme de formas visuales, gráficas, más que en la oralidad de pronto, o sea, sin decir claramente en lo visual igual hay una oralidad, pero hay un relato, pero es más fácil para mí expresarme de esa forma. Cuando chica me crié en Tirúa, Cañete, como había contado en la cápsula, y al llegar acá, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de lo distinto que es ser guarriache o ser una mapuche de ciudad a ser una mapuche allá en el sur. Y cómo estar acá nos desconecta en realidad. ¿No? Al menos a mí me cuesta afirmarme a mis costumbres, a mis raíces, a mis tradiciones, o las que vienen de mi familia en realidad. Y para mí ha sido, en lo personal, una herramienta para poder reconectarme, para poder también comunicar al resto qué es lo que sucede fuera de acá, fuera de la guarria, y qué es lo que sucede más allá de los mapuches que estamos acá viviendo en la ciudad, como todos en realidad sobreviviendo. Lo vi como una opción para también poder realizarme como mapuche, y también considerando que soy guarriache, considerando que también tengo miles de conocimientos adquiridos acá dentro del modo occidental, yo creo que mucho más incluso que desde mi tradición mapuche. Entonces, converger y hacer un diálogo entre estas dos culturas se me hace súper importante porque es lo que soy también, que es champurria, como le dicen, que soy mapuche, hija de mapuche y hija de huinca. Entonces, creo que este mensaje también no va solo para la gente mapuche, no va solo para la gente que quiere arraigarse a su cultura, también a la gente que quiere aprender de ello,
para mí es importante en mi arte gráfico es como representar igual la tradicionalidad, es tratar de no pasarla a llevar, pero también tenerla conectada con lo que sucede actualmente, ya sea políticamente o también, bueno, creo que casi todo es político, pero que tenga que ver con la cotidianidad de nosotros. Eso. No sé si responde la pregunta, en realidad tal vez me fui por la rama. Lo importante es irse por buenas ramas, ¿no? Por ramas de bosque nativo, así que no hay problema. Muchas gracias, Daniela. Seguiremos conversando, por supuesto, nos queda tiempo aún. Pero quiero pasar ahora a dialogar con Eduardo, ¿no? Quien es el más experimentado, ¿no? De los artistas que aquí está dialogando, ¿no? Con nosotros y con la audiencia. Es un artista que tiene una trayectoria vasta, ¿no? No quiero decir que ya está entrando en la tercera edad, pero por ahí va, ¿no? Es un viejo crack, ¿no? Del arte mapuche actual, y él tiene, digamos, también toda una historia que nos gustaría que pudieses comunicarle, Eduardo, en relación a cómo surge el arte mapuche en Temuco, ¿no? A principios de los 90, que es un hito importante, donde se asocian varios hermanos y hermanas en torno a algunas instituciones formales o no formales, ¿no? Y empiezan a desarrollar, ¿no? Un trabajo plástico que no se había visto antes, por lo menos, digamos, en la ciudad, ¿no? Y que podríamos decir que es un hito inaugural, ¿no? Del arte mapuche contemporáneo, al menos, ¿no? En la ciudad de Temuco o en el sur de Chile, ¿no? Recuerdo que ahí estaba, digamos, ¿no? Juan Silva Painequeo, digamos, ¿no? Cristian Collipal, Felicita Yeufumán, digamos, ¿no? Otras y otras hermanos y hermanas que se reunían en torno, digamos, ¿no? A la Casa de Arte Mapuche, en torno, digamos, al Centro de Estudios y Documentación Ligüen, ¿no? Vinculándose también con algunas universidades, ¿no? De la zona. Pero eso marcó, digamos, de alguna manera, ¿no? Una presencia eh, bastante significativa, sobre todo en un momento en que se abrían, ¿no? Las puertas de la transición democrática, ¿no? Y también las demandas actuales, ¿no? Del pueblo mapuche, ¿no? Por lo tanto, hay ahí también una historia que contar, y me gustaría, Eduardo, que tú recordaras y valoraras, ¿no? Ese momento. ¿Cómo fue para ti y qué consecuencias tuvo ese momento para tu ejercicio artístico a posteriori? Aymari Compuché, un saludo especial a mis distinguidas lamien que están aquí presentes. De verdad, un gusto saber de que esta forma de desarrollarse a través del arte, de la práctica de la visualidad, va también muy de la mano con este encanto, ¿no? de nuestra cultura, de nuestra identidad. Señalar a favor mío que yo partí en esto muy, muy joven, así que tampoco es que esté muy cerca de la tercera. No encuentro virtud ni en la juventud ni en la vejez en todo caso. Yo creo que mientras uno esté creando, está siempre con el espíritu vivo, ¿no? A ver, sí, más experimentado porque me tocó una coyuntura particular. Como bien señalaba también mi lamien Daniela, soy parte de lugares, de pequeños lugares, ¿no? De pequeños territorios acá dentro de la provincia de Cautín, donde justamente esta dimensión mapuche siempre estuvo activa, ¿no? No fue un problema la identidad, sino hasta cuando me tengo que instalar en Temuco, ¿ya? Y que si bien sigue siendo en el corazón de Wallmapu, es una ciudad con una lógica de ocupación, ¿no? Con una idiosincrasia que se basa en la negación, ¿ya? En la negación cultural, y uno lo puede, bueno, testimoniar en muchas cuestiones orgánicas de la ciudad en particular, de su estética, ¿no? De la conducta de sus políticos, ¿ya? Pero también la presencia mapuche como un desborde, ¿no? Como una fuerza incontrolable, como una cuestión que va de la mano con lo orgánico, ¿no? Con la dimensión de la salud. Y creo que eso es lo que finalmente me ha orientado a insistir en esto, ¿no? Y creer que este trabajo
de dar visualidad a la memoria, es también otorgar salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente en los momentos más convulsionados nosotros hacemos el ejercicio de la memoria, ¿no? Hacemos el ejercicio de rescatar de la memoria valores, principios, cuestiones que nos orientan en nuestro proceder, ¿ya? Eh, para de alguna forma también encontrar un orden, un NOR, ¿ya? Encontrar un orden que nos permita eh, sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, digamos, a esta cultura del egoísmo, ¿no? Esta cultura de la... Como tenía una palabra ahí dando vuelta, a ver, se me fue. Ya, la cuestión es que tal como lo comenta Jaime, hubo una coyuntura bien particular, ¿ya? Y aquí hace bastante grata la conversación porque involucra justamente a las personas que están aquí, ¿no? Tanto a Jaime como a José Ancán, que fue esta coyuntura particular de, primero, el retorno a la democracia, un hito bien interesante porque todavía estamos en esa transición eterna, ¿ya? Y por otro lado, lo que fue la conmemoración de los 500 años ya del descubrimiento de América, y que siento que en el alma de la sociedad mapuche en particular, fue el aliciente, el detonante del estallido mapuche, ese estallido que está viviendo la sociedad chilena desde octubre del 2019, yo creo que a nosotros nos aconteció en ese momento. Primero porque no solamente por esta coyuntura, ¿no? De esta idea del retorno a la democracia, el tema de la participación ciudadana en la política, eh, también esta conmemoración que se hace, ¿no? de los pueblos indígenas que después de 500 años se revitalizan en sus luchas, en sus propuestas, en su dinámica, sino que también la creación de una institucionalidad, que en este caso terminó siendo la CONADI, pero que prometía de alguna forma una presencia, ¿no? Entonces el debate fue bastante álgido, diversas organizaciones, ya sea la MAP, el Consejo de Todas las Tierras y muchas otras, empezaron una serie de convocatorias y a dinamizar el espacio público, ya particularmente Temuco, que en ese tiempo nos tenía reducido al folclore, ¿ya? Nos tenía reducido a ese mundo netamente alegórico, ¿ya? Entonces, para muchos de nosotros, fue una preocupación vital, sobre todo porque éramos muy jóvenes, muy niños, estoy hablando de una edad de cuando tenía, no sé, por 16, 17 años, necesitábamos justamente reconocernos en estos espacios, ¿no? Y no esta cuestión institucional cuadrada, ortogonal, que nunca nos permitía, digamos, el despliegue de nuestra reflexión, ¿no? De nuestro requisón. Entonces empezamos con este trabajo, ¿no? Y empezamos a encontrarnos que esa fuerza o que esa energía, que ese Nehuen no estaba solamente en uno, que era una preocupación particular, sino que ya habían personas que habían iniciado, ya habían abierto algunas brechas importantes, ¿no? En el trabajo literario fundamentalmente, en la preocupación que tenían otras instituciones y otras organizaciones por motivar justamente a que gente joven pudiera desplegar ya sus capacidades. Fue así aconteció con la Casa de Arte Mapuche, que sostuvo en algún momento una poeta que se llama Royen Quillén, ya donde nos encontramos también con Jaime Buenún, con José Ancán, que es el Centro de Documentación Ligüen, y que instalan a través de un trabajo bien particular, ellos dos, o sea, en particular José con Cristian Collipal, ¿ya? Que son aquellos que levantaron, tanto de la memoria como físicamente, los famosos Chemamul del Cerro Ñelol, que son digamos, un ícono bien, bien relevante dentro de la ciudad de Temuco, ¿no? No solamente porque eh, es un centro, un espacio ceremonial, no solo porque es un espacio que está vinculado a la plástica tradicional, ¿no? Que es la recuperación de la plástica tradicional del arte del Chemamul, eh, sino porque también se transformó en un espacio de expresión política, ¿no? Muchos grandes encuentros se han desarrollado a los pies de esta figura, y por otro lado también es una imagen del territorio, ¿no? Es una imagen turística. Y ahí yo creo que comprendí de que esto establece, digamos, un antes y un después. La presencia de este trabajo en particular genera un antes y un después, porque nos permite comprender la vigencia de nuestra memoria y que a través del ejercicio del arte nosotros podemos eh, darle vigencia a esa memoria, ¿no? Volver a traerlas al trabajo artístico, creativo, y entregarnos también a nuestras preocupaciones particulares. ¿Por qué?
Porque tal como lo señalaba Hans y tal como lo señalaba también José, el arte visual tiene una inmediatez incuestionable, ¿ya? Tiene una inmediatez eh, en la cual las palabras muchas veces están solamente para complementar, ¿ya? Y creo sobre eso de que el trabajo, finalmente el trabajo, tanto del diseño, de la creación, que para mí es una cuestión que van todas de la mano, porque cada una de estas cosas nos van inspirando. He tenido la buena fortuna de trabajar desde, eh, mira, me formé como dibujante, hice muchos murales primero antes de enfocarme en el tema de la pintura, y de la pintura migré a la escultura y de la escultura a la arquitectura, y después nuevamente a la pintura y nuevamente al diseño. O sea, he viajado, digamos, por todos estos pasajes, ¿no? Comprendiendo justamente que este trabajo es lo que más nos permite posibilitar, ¿no? Es un espacio en el cual nosotros estamos mediando entre esa memoria. Por eso es importante mantener frescas las emociones sobre nuestro territorio, frescas las emociones sobre la contingencia, y que nuestro trabajo se vea reflejado, porque tal como nosotros hemos recogido la obra de distintas creadores y creadores a través, digamos, de los diseños, de las grecas, del ñinín, de los pequeños pedazos de cántaros que vamos encontrando, en el futuro van a encontrar también nuestro trabajo y vamos a ser mucho más próximos a esa herencia, ¿no? Y vamos a ir iluminando al pueblo del futuro. Nosotros somos el patrimonio del futuro, en otras palabras. Por eso para mí es súper importante conocernos, celebrarnos, sobre todo eso, ¿no? Reconocer que este trabajo, tal como lo dijo Milamién, también es un acto de resistencia, ¿ya? Y es importante no solamente con qué estamos resistiendo y qué es lo que está resistiendo, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Es un espacio de salud, es un espacio en el cual permanentemente estamos abogando para poder sanar los dolores de la contemporaneidad. Es mucho, por cierto, mucho lo que podría eventualmente hablar, pero me agrada por sobre todo que me distinguías también, jovencitas, creadoras, estén ahí abriendo nuevas luces, nutriendo nuestro imaginario, y que se comprenda que el tremendo aporte que tiene la visualidad, y sobre todo el trabajo gráfico, ¿ya? Eh, Así que más allá de darle mucho más ánimo, por cierto, un agradecimiento a que exista, ¿no? A que tengan la motivación, la compartan y que se difunda permanentemente nuestra cultura como la única posibilidad de futuro, que por lo menos veo yo, ¿no? Y que afortunadamente ha desbordado en los desafíos no solamente de nuestro pueblo, sino también de la sociedad chilena. Chactumay, Pulamien, Pupeñi. Tutelu, Peñi Rapimán. No quise quitarte el micrófono porque estabas hablando muy bonito. Sí, bueno, hay varias frases ahí que creo que de alguna manera van marcando, ¿no?, las posibilidades del arte mapuche, especialmente actual, ¿no? Esto de que nosotros somos el patrimonio del futuro, por ejemplo, ¿no? Los artistas, obviamente, pero también los pueblos, sus organizaciones, sus comunidades, los gestos políticos, etcétera, ¿no? Son el patrimonio de ese futuro que siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero por otro lado, digamos, ¿no?, eso nos encadena también, creo yo, ¿no?, a los trabajos y los días de nuestros ancestros, ancestras, antepasados, antepasadas. Recordaba yo, por ejemplo, que hace poquito se publicó un texto que se llama Diarios Mapuches, ¿no?, de Enrique Antileo y Claudio Alvarado Lincopi, que es una recopilación, ¿no?, de revistas, boletines, ¿no?, que entre los años 30 y los años 60 se publicaron acá en Santiago de Chile por parte de organizaciones mapuche, ¿no? Todo muy precario aparentemente, digamos, ¿no?, con monitos, ¿no? Incluso hay una revista por ahí que se hizo completamente a mano, ¿no?, de manera manuscrita, ¿no? Entonces, esos descubrimientos, esas exhumaciones de un material que parecía perdido, nos dan cuenta de la continuidad, ¿no?, de estos eslabones que se van reuniendo en la medida, digamos, ¿no?, en que la memoria también va saliendo a flote, ¿no? Porque ciertamente, digamos, ¿no?, la obliteración, ¿no?, el olvido, ¿no?, de una memoria cultural durante tantas décadas
obviamente que nos dejó también en la indefensión, no teníamos de dónde agarrarnos, supuestamente, ¿no? Ocurre lo mismo con la poesía, por ejemplo, o con la música indígena, ¿no? Donde aparentemente, digamos, todo está comenzando ahora, pero resulta que hay filiaciones, ¿no?, importantes hacia el pasado. Y creo que esa frase, digamos, no lo resume muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tu parlamento. Y ahora, bueno, vamos a darle continuidad, ¿no?, a nuestro encuentro, presentando las cápsulas de Camila, ¿no?, y de Gianni, para dialogar con ellas, ¿no?, un ratito, y luego conversaremos de manera tribal, ¿no?, todos aquí en este ruedo de la virtualidad. Ailín, usted tiene el poder. Mari Compuché, mi nombre es Camila Peñaipil, tengo 33 años, soy de Santiago, diseñadora y productora gráfica de profesión y actualmente me dedico a la ilustración digital. Llevo trabajando alrededor de 2 años con la Escuela de Idiomas Indígenas, realizando diseño e ilustración para diversas actividades vinculadas al pueblo mapuche y a las otras primeras naciones. También he colaborado con la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, quienes me han dado la oportunidad de trabajar en el primer libro álbum mapuche basado en el EPU llamado El Merquén, escrito por la niña Fresia Loncón. Además, bajo el amparo de la misma universidad, fui premiada con una beca de exposición para presentar mi trabajo en el especial de pueblos originarios de la Revista Internacional de Arte Ofelia. Durante el presente año tuve la oportunidad de trabajar en el concepto de desarrollo gráfico del Año de las Voces Mapuche, desarrollado por el Plan Nacional de Lectura bajo el contexto del Mes del Libro. Recientemente fui ganadora del primer lugar del concurso de marcadores ilustrados del Fondo de Cultura Económica Chile y la librería del Fondo Gonzalo Rojas. En la actualidad he sido convocada a participar en diversos proyectos relacionados a la producción de material educacional, permitiéndome el desarrollo de un estilo gráfico más cercano a la ilustración infantil. Mi inquietud por la expresión gráfica comienza a muy temprana edad, primero de forma espontánea y amateur, pero con el paso del tiempo decidí dedicarme profesionalmente al mundo de la comunicación visual. Personalmente siempre me han acomodado los formatos con los que se pueden interactuar de forma física. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, provengo del mundo de las imprentas, es por esto que dedicarme a la producción de afiches y libros fue un paso espontáneo dentro de mi carrera como profesional. Pero no contaba con que finalmente la ilustración sería el elemento comunicacional con el que podría expresar de forma más pregnante y concreta la representación de diversas ideas y conceptos. Hoy en día puedo decir que una de las grandes ventajas que he encontrado en estos formatos es la facilidad con la que se puede reproducir una obra. Y al menos por mi parte considero que mientras más personas llegue a una obra, el hambre y la urgencia de expresión puede ser saciada de mejor forma. En una sociedad donde nuestra lengua, cosmovisión y cultura en general ha sido segregada durante siglos, es importante la labor de comenzar a comunicar de forma gráfica diferentes elementos representativos de nuestro pueblo. Personalmente siempre me ha inquietado la poca conexión con la que crecen los niños mapuches que viven lejos del Gualmapu, esto a causa de una carente educación pluricultural. Yo misma soy ejemplo de ello y me llevó años poder vincularme con diversos aspectos de nuestra cultura. La comunicación visual y gráfica es una herramienta con la cual se pueden expresar un sinfín de aspectos de forma clara y directa, abriendo las puertas al entendimiento de nuestra visión como pueblo. La representación de nuestros símbolos y elementos culturales hace la labor de huerquén de nuestro Quimún y Requiswán. Son el huerquén de nuestras demandas ancestrales, llenas de esperanza, llenas de búsqueda de justicia, lucha y libertad. Considero que el arte gráfico mapuche contiene elementos que irradian pasión, intensidad, claridad y fuerza en la mayor parte de sus expresiones, haciendo del color una de las bases fundamentales dentro de su composición. La integración de elementos simbólicos, la representación de actividades cotidianas, las demandas de carácter político, enriquecen de forma transversal el mensaje conceptual detrás de cada obra. Es un estilo que va fluyendo continuamente, como nosotros mismos, como la historia de nuestra gente, como los ciclos de la vida, como las luchas de nuestro pueblo. Mari Pulamian, Inche Yani Yankireina Volgual Tornini Piñén,
Tañi Tubún, Copiapó, Guarriameu, el 12 de octubre de 1989. Actualmente vivo en Santiago, en la comuna de Los Espejos. Estudié en la Universidad Diego Portales la carrera de diseño gráfico y me especialicé en diseño editorial. Antes y posterior a la carrera hice cursos de artes como silografía, pintura acrílica y tejido en vitral en la Escuela Atayín. Mis obras han sido publicadas en ferias mapuches como la Fundación Rupche. También he trabajado en distintas organizaciones mapuches y actualmente trabajo para la comunidad de historia mapuche haciendo piezas gráficas como afiche, infografía, diseño editorial y soportes web. Dentro de mis trabajos personales destaco el fanzine Ya Basta, Autocuídate, que trata sobre la llegada de la Coyentún y los productos que hay actualmente en el mercado. Siguiendo con la misma línea, estoy realizando un proyecto llamado Tú y Yo, Juntas por Siempre, donde relato mi experiencia y mi cercanía con la Quillén. Además, trabajo de forma independiente en una tienda virtual llamada Canela Comenta. Mi educación nace desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó pintar y dibujar, por lo que siempre me destaqué en el colegio. Ya en la universidad me especialicé en diseño editorial en un taller que ejercía la docente Jennifer King y desde allí fui mutando hasta encontrar mi línea gráfica y posteriormente transmitir mi objetivo principal, que es destacar el ser mapuche, mujer y nacida en la ciudad, con toda la pérdida de identidad que actualmente tenemos todos los que vivimos acá. Hoy en día el arte gráfico es fundamental, ya que nos encontramos en una nueva era de consumo visual, por lo que es importante que el mensaje sea directo y claro, para que el usuario recepcione, se informe y pueda traspasar el mensaje a su entorno. La diferencia del arte gráfico mapuche es que siempre busca entregar un mensaje, ya sea político, social, cultural o testimonial. En mi caso, como artista, teniendo esta pérdida de identidad, yo siempre traspaso el conocimiento que de a poco he ido aprendiendo para que otras personas se pueda identificar con mi arte. Muchas gracias a Camila y a Gianni por esas cápsulas y sus palabras, digamos, ¿no? Tan profundas, ¿no? A pesar de la juventud que las embarga, ¿no? Ciertamente hay un trabajo, ¿no? Meditado en cada una de ustedes. Hay un desarrollo que tiene que ver con estudios, que tiene que ver con experiencias, que tiene que ver también con vinculaciones, ¿no? Con personas, con agrupaciones, con organizaciones, en donde el trabajo también se canaliza, ¿no? A partir de las necesidades que tienen esas personas o esas organizaciones, ¿no? El artista gráfico no puede estar ajeno, digamos, ¿no? A ese flujo de demandas, ¿no? De situaciones, de temperatura, ¿no? Política, cultural, ¿no? Social, incluso económica, ¿no? Estética que se va generando en esa interacción, ¿no? Con otros y otras. Por lo mismo, yo quería hacerle una primera pregunta a Camila, ¿no? Esta es una pregunta que tiene que ver un poco con el tema más bien estético, ¿no? Camila, ¿cómo crees tú que funciona, ¿no? ¿Cómo se inserta, cómo actúa, ¿no? Todo el mundo estético tradicional mapuche, ¿no? Por medio o instalándose, ¿no? En las nuevas tecnologías digitales, porque tú trabajas mucho, digamos, ¿no? Ese formato o ese recurso, ¿no? Lo digital está muy presente, digamos, ¿no? En tu quehacer. ¿Cómo trasladas, ¿no? estos imaginarios, estas iconografías que tienen un significado a veces ceremonial, ritual, digamos, ¿no? Muy importante, a un registro, ¿no? Y un recurso tecnológico que parece ser bastante profanador, ¿no? En algunos casos, de las artes indígenas, ¿no? O de las artes en general?
¿Cómo trabajas, cómo te manejas en esa delgada línea? Mari Compuché. Igual es súper interesante la pregunta porque yo misma me la vengo haciendo hace mucho tiempo. Primero igual que dejar claro que, bueno, como contaba en el video y como también las Lamien dijeron, yo crecí totalmente desconectada de nuestra cultura, pero totalmente, cero raíz. Yo nací en Santiago, hasta el día de hoy vivo en Santiago, he ido a Wallmapu 2 veces, pero siempre crecí con esta desconexión. O sea, mi visión de crianza siempre fue occidental. Y bajo este concepto, este precepto, llegué a estudiar diseño y empecé a trabajar desde la visión occidental, hasta que en algún momento de mi vida tengo una suerte de encuentro con mi raíz, y ahí comienza un mundo donde se me abre un universo impresionante de nuevos conceptos, y esta nueva visión alejada, tratando de alejar el lado más occidental de pensamiento que se tiene, es complejo, es un choque súper difícil, es difícil de enfrentarlo, ¿ya? Entonces, de pronto ya, yo a veces hablo de forma muy técnica, muy gráfica, tengo muy metido la profesión y el oficio en mi mente, pero claro, de pronto ya los colores no tenían los mismos significados que tenían antes, ya es un mundo nuevo, totalmente nuevo. Entonces, claro, uno comienza, en mi caso al menos tuve que empezar a estudiar los colores de nuevo, el significado de símbolos, de hecho ahora sigo estudiando, es un sinfín porque es increíble haber crecido toda mi vida totalmente desconectada de mi raíz, y no por responsabilidad mía, sino por un tema social y político, ¿ya? De trasfondo educacional. Entonces, súper duro primero que todo enfrentarse a eso. Y claro, que por ejemplo, hoy en día estoy estudiando telar, porque para hacer trarigüe, y con eso, claro, con esos símbolos uno empieza a experimentar visualmente un sinfín de elementos, ¿ya? Entonces, claro, es como una profanación. Yo al principio también lo veía así mismo, para mí era como, bueno, de partida, reconocerme yo como mapuche en un momento era complejo, porque como te creas en la ciudad, y acá es como que estás súper desconectado de todo, como que desde chico te dicen poco menos que ser mapuche solamente son los que viven en el Wallmapu, eso es súper complejo en cuanto a identidad, y ya con el tiempo ya empecé a atreverme más, y fue como, ya, vamos a intentarlo, ya así, con respeto y con conocimiento, esto podría ir funcionando. Entonces, claro, es esta descolonización conceptual de lo visual. Y es un proceso complejo, y como decía en un principio, fue difícil, y yo creo que hasta el día de hoy como que se sigue ajustando en realidad, y súper interesante lo que decían los demás, porque al parecer todos hacemos de todo, no solamente ilustramos, todos otros pintan, hacen escultura, ahí la mía hace orfebrería, entonces parece que personas que se dedican al arte es como innato estar experimentando, ir viendo, ir ajustando, no es algo totalmente estricto de una sola línea. Entonces, en cuanto a la ilustración digital también es así, y no solamente en cuanto al arte mapuche, sino que en general, pero en este caso es algo que va evolucionando, como dijo Eduardo, no hay precedente, ¿ya? Si tú buscas ilustración digital mapuche, es muy difícil, son muy pocas cosas lo que se ha hecho. Entonces, como decía Eduardo, estamos marcando la pauta para lo que viene más adelante. Entonces, igual, por otro lado, es interesante, y también como lo han dicho antes, cómo la iconografía de nuestro pueblo está súper presente, ¿ya? Yo recuerdo que hace algunos años, o cuando yo era más chica, no sé, por ejemplo, yo ahora en este momento vivo cerca de la Plaza de la Dignidad. Tú ahora sales a la calle y está el Guñelpe en todas partes. Está en todos lados, ¿ya? Está como graffiti, gente lo tiene en las poleras, y de una u otra forma es un símbolo que hace un tiempo no estaba en la mentalidad de la sociedad chilena, ¿ya? Y hoy en día gran parte de la misma población entiende el concepto del símbolo, se identifica incluso con el símbolo, incluso le han propuesto cambiar la estrella de la bandera de Chile por el Guñelfe. O sea, ese es el nivel ya de importancia y de pregnancia que tiene este símbolo. Entonces, es un momento histórico súper importante, y que yo creo que para todos nosotros es
es perfecto para poder experimentar e ir desarrollando nuestro trabajo. Entonces, es como te decía, algo que va moviéndose, es orgánico, no es algo que está totalmente definido, y yo creo que lentamente se puede ir desarrollando de mejor forma, siempre desde el respeto también, porque tampoco es llegar y agarrar cualquier elemento. Yo recuerdo que en un principio yo era muy inocente, digámoslo, muy inocente en cuanto a cómo utilizar todo este lenguaje, ¿ya? Pero con el tiempo uno va tomando mayor responsabilidad, como te decía, uno también va conociendo, va estudiando, y también, por otro lado, como también decían, de que en este mundo actual, en la parte digital, la parte visual es fundamental. La mayoría de las personas no lee casi los textos, se queda con la imagen. Estamos horas en redes sociales pasando la imagen, así viendo muchas historias. Entonces es importante que una imagen sea pregnante, ¿ya? Pregnante, que es como esto que dicen los fotógrafos, que una fotografía es buena si una persona la ve más de 3 segundos. Entonces, en cuanto a la gráfica, es lo mismo. La idea es capturar la atención de las personas. Y en ese sentido, yo considero también que el tema color es súper importante también, como interpretación de la parte visual. El color yo creo que es importante, y también estos mismos símbolos. Entonces yo creo que es un momento histórico espectacular para nosotros, para seguir desarrollando nuestro trabajo, nuestro arte, y seguir fluyendo, porque yo creo que esto es una situación de movimiento continuo. Tal como lo señalas, Camila, hay un momento histórico, digamos, que no se había vivido antes, ¿no? Con esta intensidad a lo largo de todo el país, y sobre todo en Santiago de Chile, ¿no? En Temuco, como hablábamos con Eduardo, hubo un hito, ¿no? Que fue a inicio de los 90, en otras ciudades del sur también, Concepción, Osorno, ¿no? Pero lo que está ocurriendo ahora, digamos, es más generalizado en cuanto, digamos, ¿no?, a tratar de dialogar con el mundo indígena en su diversidad, ¿no? Por parte de una chilenidad que busca también, ¿no?, conexiones con unas raíces negadas, ¿no? Negadas por la educación, como tú decías, ¿no?, fundamentalmente por los medios de comunicación, ¿no?, por, qué sé yo, digamos, ¿no?, el aparataje del poder económico, etcétera, ¿no?, en donde lo europeo, ¿no?, o lo extranjero siempre estaba con cierta preeminencia por sobre lo local, ¿no? Entonces creo que, claro, estamos viviendo un momento histórico donde las sensibilidades estéticas de las otredades, como dicen los expertos, ¿no?, están a flor de piel, digamos, están ahí, y son un derrotero, además, para la búsqueda de diferentes posibilidades, ¿no?, artísticas, políticas, de restitución de memorias, etcétera, ¿no? Y creo, digamos, que el aporte que hace el arte gráfico mapuche en específico, digamos, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Generar, ¿no?, una serie de documentaciones que parecen efímeras, pero que están, digamos, también estableciendo, ¿no?, una especie, digamos, ¿no?, de puente con un pasado y un presente y un posible futuro, digamos, ¿no? Que esto, digamos, esté ocurriendo en Santiago de Chile es sintomático, ¿no? Y creo que el mundo indígena, sus artistas, ¿no?, sus representantes, deben aprovecharlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque tal vez, digamos, esto se apague, ¿no?, y quedemos tan mal como antes, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos espacios. Yo siempre me acuerdo, digamos, ¿no?, así como una conversación distendida, lo que hizo el movimiento cultural negro en Estados Unidos, ¿no? Que empezaron a tomar también los elementos, entre comillas, capitalistas, ¿no?, del opresor blanco, ¿no? Se generó, por ejemplo, un movimiento musical, ¿no?, esplendoroso y vigente hasta el día de hoy, no solamente el jazz, ¿no?, también, digamos, la música pop, ¿no?, a través de, por ejemplo, un sello discográfico que se llamó Motown, ¿no?, y que todavía sigue vigente con otros nombres, ¿no?
Y eso generó, digamos, ¿no?, un movimiento artístico musical importantísimo en Estados Unidos, ¿no?, donde el pop, el rock, qué sé yo, el twist de esa época, ¿no?, y todos estos grupos musicales, ¿no?, de artistas negros, instalaron también la posibilidad, digamos, ¿no?, de dialogar y de confrontar a una sociedad racista como la norteamericana, que lamentablemente lo sigue siendo, digamos, ¿no? Entonces, claro, estos espacios son importantes, son valiosos, y hay que trastocarlos, hay que, en este caso, mapuchizarlos de alguna manera, ¿no? Y bueno, en ese entendido, pasando, digamos, ¿no?, a Gianni, quisiera hacerle una pregunta en relación, digamos, ¿no?, a su interés que ha manifestado en su trabajo gráfico por las sensibilidades femeninas mapuches, sobre todo, ¿no? Tú trabajas, digamos, ¿no?, el tema de la coyuntura, digamos, ¿no? Has estado vinculado, digamos, a ciertos movimientos, ciertos grupos, ¿no?, feministas. ¿Cómo crees tú, digamos, que el arte gráfico que tú desarrollas está también colaborando con la emergencia, ¿no?, la difusión y la instalación de estas sensibilidades políticas, qué sé yo, del cuerpo femenino, ¿no?, pero también, digamos, ¿no?, de la estética femenina en este contexto? ¿Cómo crees tú que va avanzando eso desde tu perspectiva? Va avanzando de forma muy rápida porque ahora, como lo han dicho todos, estamos en un mundo donde todo es muy instantáneo. Por lo mismo, es importante transmitir esta información. En el caso de la mujer mapuche, uno lee libros. Eso, para mí, mi tesis se trató de eso, de buscar libros, de buscar información sobre la mujer mapuche, y era muy poco lo que había, era muy poco lo que había. Entonces, ahí es un trabajo sumamente importante empezar a revitalizar lo que es el trabajo de la mujer mapuche en este caso, porque los historiadores no hablaban mucho de la mujer mapuche, más que lo que hacía en la casa, cosas más domésticas, pero la verdad es que había más allá, había un trasfondo, y hay muy pocas personas, muy pocos lamien, que han hablado sobre el tema. Y nada, me parece fantástico que ahora hay muchas lamien que estamos también en esto, sacando a la luz todo lo que es el mundo mapuche. Y aquí se puede ver, aquí mismo somos más mujeres que hombres, y así eso quiere decir de que realmente las mujeres, yo siempre he pensado que la nueva revolución va a ser de la mujer, y hay que comunicar como mujer mapuche estas nuevas revoluciones que estamos haciendo nosotros. No se escucha. Perdón, ¿crees que hay, Ahora sí. Gianni, ¿crees que hay alguna estética específica, ¿no?, que tú estás tratando de transmitir desde el mundo femenino mapuche al mundo femenino huinca, por decirlo de algún modo? O sea, hay una estética que prevalece como una mujer mapuche tradicional, pero también está la mujer mapuche que vive en la ciudad, que somos, o sea, no es la mayoría, pero por ejemplo ahora estamos todas en la ciudad, pero con una pérdida de identidad, la mayoría con una pérdida de identidad, y tratando de ajustarnos a eso que es tradicional, que es la búsqueda que también uno tiene como identidad, de buscar ya cuáles son los símbolos, qué chaguay ponerme. O sea, hay un sinfín de simbologías que vamos, ¿cómo lo podría decir? Vamos plasmando en un dibujo, en una ilustración, en el mismo diseño gráfico. Es una tarea, y a mí me encanta porque es un trabajo enriquecedor personalmente, y también es algo que podemos transmitir a las futuras generaciones, no solamente de mujeres mapuches, sino que también de todos.
porque todo lo mapuche tiene un significado, una profundidad. Entonces, yo creo que de eso se trata también el transmitir nuestra cultura, porque generalmente el arte no tiene esa profundidad. Algunas cosas sí, algunas no, pero nuestro arte siempre habla desde nuestro espíritu, desde nuestro antepasado. Entonces, ese es el trasfondo para poder comunicarnos ahora como mapuche y como artista. Chaltumay, Lamien Yani. Claro, estamos en un momento, digamos, en que todavía se tiene la sensación de que los grupos o los pueblos originarios están en una especie de minoría, son minorías, ¿no? Serían minorías estadísticas, serían minorías para el INE, ¿no? Para las reparticiones públicas, ¿no? Y las reparticiones públicas tienen que tratar con estas minorías de una manera u otra, ¿no? Con ciertas políticas, como esta, por ejemplo, que estamos aquí implementando en este diálogo, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación, digamos, ¿no?, de que la expansión de las culturas de los pueblos originarios, ¿no?, está, como ustedes mismas lo han señalado, como también lo ha señalado Eduardo, ¿no?, en un crecimiento permanente, ¿no?, abarcando diferentes áreas, ¿no? Hay un crecimiento, digamos, en diferentes áreas del conocimiento con presencia, ¿no?, con presencia indígena, ¿no? Este conocimiento occidentalizado, ¿no?, que parecía inalcanzable, ¿no?, para los indígenas de hace 2 o 3 décadas atrás, ¿no? Pero no solamente, digamos, se trata de alcanzar una plataforma en este tipo de coberturas de conocimiento, sino que también cómo se transforman esas plataformas, ¿no?, esos espacios, esos lugares. Y en ese sentido, yo quería preguntarles a todos, comenzaré por Daniela, ¿no?, si ella, Daniela, ¿no?, cree que el arte gráfico indígena, ¿no?, puede influir, puede incidir, ¿no?, y puede transformar la visión que los estados nacionales y las sociedades occidentalizadas de Latinoamérica específicamente tienen de los pueblos originarios. ¿Crees tú, Daniela, que eso puede ocurrir, o las sociedades indígenas tienen que desarrollarse solas sin generar este diálogo o esta influencia o estos cambios transformadores en esta sociedad mayor, dominante, etcétera? Creo que ambas cosas. Creo que es necesario el diálogo, es necesario... bueno, no vamos a producir o no vamos a crear solo para nosotros los mapuches. Claro que sí somos un aporte para nosotras y nosotros para generar identidad o volver a conectarnos con nuestra cultura, pero claramente también tenemos que hacer este diálogo con los estados, mostrar a nuestro pueblo como pueblo vivo que existe, porque con el paso del tiempo, con mis experiencias comunitarias, también con niños, con gente de, bueno, las experiencias que no tienen en el cotidiano, me he dado cuenta que, no sé, hay un gran porcentaje, aunque parezca increíble, de personas que creen que ya no existen los mapuches. Y parece insólito, ¿no? Claro, dentro de la academia es probable que claramente todos sabemos de la lucha que existe, de la gente que aún está resistiendo, pero en el común de los mortales hay muchas personas que creen que no existen, que creen en una historia que te cuentan en el colegio, como en el pasado. Claro, queremos mantener viva la memoria y sí, estamos de acuerdo con que la historia pasada está, pero creo que nuestra función o nuestro aporte como diseñadores gráficos, artistas en general, es mostrarnos como estamos siendo hoy, como estamos vivos, como no somos solamente
las personas que están aún trabajando en la agricultura, o porque también existen, también están las personas que están viviendo la tierra de la tierra y con todas las tradiciones, pero también estamos los que quedamos sin tierra, estamos los que estamos viviendo acá en la ciudad y que tenemos hoy día herramientas y hemos adquirido herramientas también desde el occidente y podemos ocuparlas. Sí podemos hacer este diálogo con el Estado, pero no sé si es un diálogo, más bien es como una demostración. Creo que es como una muestra de que estamos vivos, de que sí ha ido cambiando mucho nuestra cultura, sí hemos ido tal vez mezclando un poco con lo que es Occidente, pero estamos hoy, existimos y creo que hay miles de derechos que se nos pasan a llevar. Creo que hay mucha discriminación hoy en día, incluso cuando ya nos creemos como un mundo más desarrollado, sigue habiendo mucha discriminación hacia los mapuches. Yo lo veo, incluso lo veo hasta por el apellido, ¿cachai? Yo tengo apellido Rueda y también tengo mi familia que tiene su apellido paterno mapuche, que tiene más discriminación que yo porque soy Rueda nomás, porque no soy con mi primera, no sé si a ustedes les pasa. Nahuel, ¿cuál es tu primer apellido? Ah, no me estás escuchando, o sea, no me podía hablar, pero bueno, es una discriminación que hoy existe aún y que creo que tiene que pasar a ser un motivo de orgullo, no solo para nosotros que ya estamos tratando de rescatar nuestra cultura y nos sentimos como claramente muy orgullosos de ello, sino que también para todos los otros seres más oprimidos que hay, que no se reconocen como mapuche por toda la discriminación que tienen que sufrir gracias a la ignorancia que hay hoy en día en las comunidades en general. Que también son políticas públicas, que también es una ignorancia que pasa por políticas públicas, que no se desarrolla ni desde el arte, ni desde nuestra lengua, ni desde ningún sentido la plurinacionalidad, sino que simplemente lo pasan como una historia pasada y una parte en el libro nomás. Entonces creo que como artistas gráficos y visuales podemos abarcar mucho más, porque podemos, como han hablado todo el rato también, de que estamos en otro tiempo tecnológico. Entonces ahora todo pasa de la visualidad, de lo audiovisual también. Y son herramientas que estamos adquiriendo y que me alegra mucho que las estemos adquiriendo y que podamos usarlas también. Eso. Chaltumay, también Daniela, la misma pregunta, ¿qué te parece, digamos, no, esa situación? Eduardo Rapimán, ¿qué te parece esto de si es posible mediante, ¿no?, el ejercicio del arte, ¿no?, generar transformaciones, digamos, ¿no?, en las sociedades latinoamericanas occidentalizadas, Chile, digamos, por supuesto, a la cabeza con su neoliberalismo, ¿no?, prácticamente imbatible, ¿no?, hasta el momento, incluso con estallido encima, ¿no? Tienes que abrir tu micrófono. Sí, ahí sí. Mira, yo creo que ya he tenido la buena fortuna de ver cómo ha evolucionado ya desde que partió este trabajo, que yo, bueno, siento que soy parte de ese grupo de chiquillas y chiquillos que nos compramos el cuento de hacer arte mapuche, ¿no? Que nos creímos el cuento en algún momento y empezamos a intervenir espacios, ¿no?, con bastante precariedad en un principio. No es que ahora sea mucho mejor, pero yo creo que se logró instalar ya una idea, ¿no? Y que yo creo que eso nos hace común a las distintas generaciones, a nuestros antiguos y justamente el trabajo que están desarrollando ustedes también. ¿Por qué? Pues yo soy de esa generación donde perdimos a Mapuzungún, ¿ya? A pesar de que tanto mi padre como mi madre fueron criados en territorio, en comunidad, mi padre era una persona que pensaba en Mapuzungún, ¿ya?
y que de ahí traducía su mente hacia ese ejercicio de doble lógica, ¿no? Que es un poder bien interesante de la sociedad mapuche contemporánea. Pero por otro lado, una vez me explicaron dos cosas, dos ideas, ya que quiero tirar así a modo digamos, de ejemplo, ¿no? Uno que se refiere a una historia de la tradición, ¿no? Que la tradición no es usar el sombrero de tu abuelo, ¿ya? Sino conseguir tu propio sombrero y usarlo como lo usaba tu abuelo. ¿Ya? Esa es una idea. Y la otra se me acaba de ir. ¿Ya? Ya, pero tiene que ver un poco con cómo... la otra, claro, se refería a lo siguiente, se refería a quién, al Alamien o el Peñi, que en algún momento logró comprender o graficar la filosofía mapuche del Melihuitran Mapu, y se le ocurrió el Cultrún, ¿ya? Y creó el Cultrún, y presentó el Cultrún en esta forma, explicando de que sí es un Gualme, que sí es una esfera, ¿no? Que aquí están las 4 partes, y yo me imagino la cara de las Lamien o de los Peñis cuando recibieron esa propuesta, ¿no? Eso es contemporáneo, ¿no? Alguien lo creó, tuvo su tiempo, tuvo su momento y tuvo la capacidad de trascender por el acuerdo, ¿no? Por el consenso, por la capacidad de deliberar sobre el trabajo creativo, ¿ya? Que si lo explica correctamente, que si eventualmente lo podemos asimilar y a partir de eso generar nuevas reflexiones o nuevas formas, o generar nuevas perspectivas finalmente, para entender el momento que estamos viviendo. Actualmente, y a pesar de una serie de políticas bastante específicas, ¿no? que hablaban más bien del desarrollo, no de derechos, ya que esta institución neoliberal que tenemos para los pueblos originarios, aún así, tanto la memoria como el ejercicio de deliberar entre nosotros, de encontrarnos en nuestra amplia diversidad y posibilidades, ahora tenemos un desborde, ¿no? A pesar de ser minorías incluso, tenemos un desborde en este nuevo país, en este nuevo Chile, ¿ya? Y eso es el resultado de una relación íntegra, ¿no? Es el resultado no solamente de conservar la memoria, sino de ponerla en práctica con los elementos que tenemos, ¿ya? Evidentemente yo no funciono en una comunidad, o sea, no funciono yo en el campo, ¿no? No funciono desde ahí, yo funciono desde la creación visual y además con los medios contemporáneos que me ha permitido ampliar, digamos, el espectro de donde influye el trabajo de uno, ¿ya? Ciertamente he encontrado, o sea, si yo les contara, yo creo que no es más ni menos grave, digamos, del desarraigo, ¿no? Del desterritorio o la situación de colonización que estamos viviendo constantemente, que han vivido ustedes, que hemos tenido nosotros. Un simple ejemplo, durante el año 97 que se hizo un encuentro de literatura, pintábamos un mural en calle Rodríguez, en Temuco, con otra artista, Doris Huenchuyán, que falleció, una preciosa artista, y mientras pintábamos el mural, había gente de Temuco que nos salía a tirar piedras, ¿ya? A gritarnos cosas, que pintábamos cosas de indio y a tirarnos piedras. O sea, si tú me lo planteas así como en perspectiva, por supuesto de que hay golpes que han sido radicales, pero por otro lado, pongo eso, ¿no? Pongo esa necesidad de buscar la forma en que la tradición, que mi memoria, ¿no? Aquellos elementos que me permiten sentir afecto, ¿no? El territorio, por eso hablar de los territorios de los afectos, sobrevivan, ¿ya? Y el trabajo del arte me permitió eso, me permitió recuperar mi Mapuzungún, ¿ya? No es que yo hable el Mapuzungún, yo pinto el Mapuzungún, ¿ya? Estoy creando mi propia forma de hablarlo, ¿ya? Y eso ha permitido que muchas otras personas en el ejercicio, ¿ya? En el ejemplo finalmente, de cómo uno trata de hacer las cosas, también encuentren su propio camino, ¿ya? Yo no creo que exista, o sea, no existe una forma que sea técnica, hay cosas que se deben abordar de manera técnica, ¿no? Y agradezco por sobre todo lo que mencionaron Michelle Lamien, el tema de educarse, ¿no? Educarse en el trabajo que están desarrollando, el aprender, el buscar la información y traerlo y armar tu espectro. Es una cuestión vital, ¿no? El buscar la educación, ¿ya? Eso es clave.
Pero por otro lado, entender que también hay una mística profunda que pasa por esto, ¿no? Que pasa por el campo de las emociones, de las sensaciones y de cómo nos vamos reencantando con nuestros símbolos. No es casual, en todo caso, como lo planteaba, ¿no? Que nosotros tuvimos nuestro propio estallido, yo creo que hay en esa coyuntura particular del 90 al 94, ¿no? Y que desde ahí digamos, el acto de reivindicación mapuche tomara otras fuerzas, ¿no? Y que finalmente esta práctica de resistir al modelo neoliberal, a esta cosa que se nos instaló encima, que nos generó toda esta crisis que nosotros tenemos como pueblo, pero que finalmente, aferrados a esta memoria, ¿no? A este campo de salud del cual yo hablo cuando hablo de memoria, logramos traspasarlo. ¿Ya? Se logró traspasar a la sociedad chilena. Por algo se reivindicaban en la bandera mapuche, más allá de entender y comprender todo esto, ¿no? Más allá incluso de abrazar causas. ¿Ya? Hay un ejercicio ahí visceral, muy emocional, ¿ya? Y como decía también Milamien, no recuerdo Daniela, creo, no, sí, Daniela fue la que mencionó, el tema de salir a la calle ahora, ¿no? Y encontrarse nuestra estrella, ¿no? Una nueva estrella que está iluminando, que está significando otro lugar. No es que crea que el arte o la gráfica o el diseño mapuche pueda influenciar o pueda ayudar, sino que confirmo que sí lo hace. ¿Ya? Yo confirmo de que sí funciona, sí es una contribución, que no estemos reconocidos, digamos, en el modelo productivo, como se comprende actualmente digamos, la idea de desarrollo, no quiere decir que no sea un hecho. Y yo creo que ahí también yo creo que la sociedad mapuche que también comprender la necesidad de generar instituciones culturales que permitan que las creadoras, los creadores, les creadores, podamos desarrollarnos y podamos desarrollar una vida, ¿no? Porque también vivimos en la precariedad sabiendo de que no hay grandes programas de desarrollo para nosotros, que no hay, digamos, también un respaldo en muchas materias, creo yo, ¿no? Pero se han dado pasos importantes. Hemos permeado la institucionalidad y lo hemos hecho con conciencia, no solamente con estética, ¿no? No solamente sino que, y por sobre todas las cosas, con un sentido particular de la belleza. ¿Ya? Eso. Gracias, Eduardo Mañum, por tu sugún. Yo creo, digamos, que el arte indígena actual está, digamos, en un nivel distinto, ¿no? No mejor ni peor que el arte occidental, ¿no? Fundamentalmente porque, como aquí ha quedado demostrado, ¿no? El arte tiene un pragmatismo, el arte indígena, a eso me refiero, ¿no? Hay un elemento pragmático, tanto a nivel educacional, político, social, ¿no? A nivel de generar cohesión identitaria, etc. Hay propósitos en el arte indígena que en el arte occidental. Hablemos más bien de los países centrales, ¿no? De estos países como Inglaterra, como Francia, Estados Unidos, donde el arte, digamos, no se considera un elemento más bien autónomo, independiente de la realidad, ¿no? Por lo menos en los últimos 50 o 60 años, aunque ha habido obviamente corrientes, ¿no? Que interpelan esa posición, pero en general, ¿no? En los países centrales el arte, ¿no? Es algo muy focalizado en un área del funcionamiento, ¿no? Humano, ¿no? Y que no tiene un diálogo, digamos, con ciertas comunidades, etcétera, ¿no? Aquí vemos, digamos, que el arte indígena en ustedes, ¿no? Hay una permanente conversación, ¿no? Con lo práctico, ¿no? Con lo pragmático, con la materialidad, a pesar de que se trabaje con elementos o instrumentos digitales, ¿no? Con el computador, con los programas, etcétera, ¿no? Yani, digamos, ¿no? Qué sé yo, está, digamos, permanentemente vinculada, ¿no? A ciertas organizaciones. También ha hecho trabajo, digamos, ¿no? Como se decía antiguamente en las escuelas, trabajos manuales, ¿no? Que es operar con las manos, ¿no? En la materia, ¿no? Lo mismo está haciendo Camila, aprendiendo, digamos, ¿no? Textilería mapuche, ¿no?
Daniela, ¿no? Trabajando con los metales, ¿no? Como una Sommer-Rutrafe, digamos, ¿no? Eduardo, digamos, ¿no? Ha trabajado y sigue trabajando diferentes materialidades, y también, obviamente, en algún momento ha estado vinculado a lo digital, ¿no? Pero hay ahí, digamos, una particularidad, estos propósitos, estos objetivos que tiene el arte indígena, ¿no? Que son muy claros, ¿no? Que son intencionados y que son aceptados, ¿no? Este transitar, digamos, ¿no? De lo tradicional a lo actual, ¿no? Es también algo muy, muy esencial en el arte indígena, ¿no? Y ese transitar no significa que hay que quedarse, digamos, no pegado en lo moderno, ¿no? En lo contemporáneo, sino que también se puede uno mover hacia lo tradicional, ¿no? Porque la tradición, tal como lo señalaba con su cuento, digamos, con su relato Eduardo, ¿no? No es algo estático, ¿no? La tradición es algo, ¿no? Que, si es tradición, sigue funcionando en el presente, ¿no? Inevitablemente, ¿no? De otras maneras, con otros elementos, ¿no? Con otras sensibilidades, pero sigue funcionando la tradición en el presente. Entonces, yo creo que más bien, digamos, estas miradas, digamos, ¿no? Que yo aquí puse en juego, que son un poco las voces que escuchamos, ¿no? Desde fuera, ¿no? Señalan que el arte indígena, digamos, tiene, ¿no? Ciertas particularidades que serían poco agradables, ¿no? Para el conceptual arte, ¿no? Que la lleva en el mundo, ¿no? Pero aún así, digamos, ¿no? En ciertos espacios centrales, también están volviendo a la materialidad, ¿no? Al uso de las manos, al uso del cuerpo, etcétera, ¿no? Porque hay un cansancio, digamos, de la entelequia, ¿no? De estas conceptualizaciones, de estas teorizaciones, que de pronto, digamos, ¿no? Levantaron el edificio del arte hasta que ya no se pudo ver más, ¿no? Acá ocurre todo lo contrario, el arte indígena está ligado a la tierra, está ligado, digamos, a las memorias cotidianas, está ligado al funcionamiento político, está ligado, digamos, ¿no? Qué sé yo, recrear, ¿no? Desde la alfarería, la textilería, la platería, ¿no? La iconografía, etcétera, ¿no? Hay un intento permanente, digamos, ¿no? Por traer al presente esos elementos, hacerlos visibles, hacerlos, digamos, también que funcionen, ¿no? Como elementos de cohesión identitaria, pero también como elementos de persuasión y diálogo, ¿no? Creo que eso va ocurriendo porque hay una verdad que ahí está, ¿no? Muy arraigada, ¿no? Que es que el arte, en definitiva, no es una cosa de iluminados, no es una cosa de genios, sino que también es una cosa de colectividades, ¿no? Creo que ahí hay un elemento importante, porque en Occidente se cree mucho en la genialidad todavía, ¿no? Aquel que dice eureka y descubrí tal cosa y la patento para mí, ¿no? Y mi familia de aquí en adelante, ¿no? En el mundo indígena, digamos, no las cosas, bueno, el Kulchun no sabemos quién lo inventó, ¿no? Algún día lo sabremos, tal vez, ¿no? Pero hasta el momento es una creación colectiva, digamos, ¿no? Los telares, qué sé yo, son creaciones colectivas, digamos, ¿no? Obviamente tuvieron alguna persona que hizo un trabajo, diseñó algo, ¿no? Se perdió su nombre en la noche de los tiempos, pero quedó ese testimonio, ¿no? Y fue aceptado por la comunidad, y fue transmitido, ¿no? Y fue un legado, y lo sigue siendo. Entonces, este transitar entre la tradición, ¿no? Y lo contemporáneo, la actualidad, la posmodernidad, ¿no? Este tiempo tan difícil que hace el arte indígena, digamos, es muy natural, ¿no? Ha sido así siempre. Los pueblos indígenas también se han ¿no? interconectado, han dialogado de manera pacífica, de manera no pacífica, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? También se nos enseñó que los mapuches solamente estaban en un lugar y ahí estaban y nunca se comunicaron con nadie más, ¿no? Lo mismo los guaraníes, los quechuas, los aymaras, ¿no? Cuando ya sabemos por estudios antropológicos, historiográficos, que eso no es así, que había mucha comunicación, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, yo les agradezco, después de esta perorata mía, ¿no? Les agradezco porque ya estamos llegando al final de nuestro diálogo, de nuestro Nucham, que hayan tenido la gentileza de exponer parte de sus ideas, de exponer sus pensamientos, su raquisuam, ¿no?
de exponer parte de su piuque, ¿no? Ante una audiencia que creo que va a ser importante, ¿no? Este programa quedará grabado y estará instalado, ¿no? En la página Facebook de la Subdirección de Pueblos Originarios para que la gente lo pueda revisar. Es un material interesante, ¿no? De estudio, de conocimiento, de encuentro, y creo que poco a poco aquí se va articulando además la posibilidad de que los artistas mapuches en este caso, indígenas en general, ¿no? Vayan creando, ¿no? Vínculos, vayan generando una trama de participación, de encuentro, de trabajos colectivos también, ¿no? Nosotros como Subdirección de Pueblos Originarios, por lo menos por mi parte, digamos, estamos llanos a acoger, ¿no? Tanto sus trabajos como sus ideas. Los hemos perseguido, ¿no? Por ejemplo, yo perseguí a Yani, que tiene Facebook, pero que no lo revisa mucho, ¿no? Hasta que logré encontrarla nuevamente, porque nos habíamos encontrado hace años atrás en un curso por ahí de literatura, ¿no? También, bueno, supe de Daniela, digamos, ¿no? Por su mamá, que es una persona que yo admiro mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos articulando aquí lo que se puede hacer. Hay muchas cosas que hacer, hay que hacer libros, ¿no? Hay que hacer libros para niños, hay que hacer libros para jóvenes, hay que recoger, ¿no? La memoria oral que está ahí todavía dispersándose. Este tiempo también ha sido trágico para nosotros, ¿no? Los indígenas de este país, o situados en este país, ¿no? Porque hemos tenido también la pérdida de mucha gente, ¿no? Por este virus y por muchas otras razones, ¿no? Gente que se ha ido y que Quedamos sin anfitrión. Estaba buena la conversación, pero se nos fue. nuevos sombreros, nuevos metales, nuevos textiles, ¿no? Para este tiempo. Chaltumay, Mañum, a todos, nos volveremos a ver pronto, yo creo, Ucayal, y agradecemos también a quienes nos han seguido en esta transmisión y a quienes nos seguirán en diferido, estoy seguro. Chaltumay. Mañum. Peucayal. Un gusto conocerla. Bien, muchas gracias. Chaltumay, muchas gracias. Igualmente, Peucayal, Chaltumay a todos.